ahora sí es que veríamos mejorado un poquito la imagen. Por favor, me van a avisar si es que tenemos algún problema en cuanto a imagen o audio. Me preguntan si vamos a grabar la clase. Sí, vamos a grabar la clase. A ver, comenzaremos y así podemos empezar con lo que es los problemas de mezcla. Vamos a esperar un ratito que empiece. Bien, a ver, les decía, en este primer problema que tenemos del café, vamos a aprender nosotros a definir qué es de maximización o es de minimización y también las variables de decisión que se encuentran en esta pregunta. La vamos a marcar así de rojo. Ahí lo tenemos para que ustedes lo puedan observar. Que sí o sí tenemos que hacer una función objetivo en el cual se relacione con una maximización de beneficio, ¿no es cierto? Entonces vamos a, en primera instancia, insertar una pequeña ecuación en la cual vamos a escribir justamente que la función objetivo va a ser una maximización de z y esto va a estar relacionado a las variables de decisión. Ahora bien, las variables de decisión. Nuestras variables de decisión también las tenemos que definir. Vamos a mencionar que vamos a tener dos variables de decisión. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de mezclas de café, ¿sí? Que no sea mayúscula, que sea minúscula. X1, esto es cantidad, ¿sí? ¿Cuántos kilos? Bueno, en realidad sería cuántos, la cantidad de kilos, ¿no es cierto? Kilos. Directamente colocaremos kilos de la mezcla 1. De la misma manera, tenemos que hacer para la siguiente variable o para la otra mezcla. Esta va a ser X2 y estos van a ser kilos de la mezcla 2. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Maximizar los beneficios por la venta de cada una de estas mezclas, ¿no es cierto? Entonces ahí claramente nos dice el beneficio por cada kilo de la primera mezcla es 5 y por cada kilo de la segunda mezcla es 0.9. Entonces, en el primero, para decir, tenemos que colocar 1, X1 y más 0.9, pero ahora de X2. Ese es el beneficio que nosotros queremos maximizar. Bien, ¿cuáles son nuestras restricciones? Recordemos que las restricciones siempre están ligadas a lo que tenemos como limitado, ¿verdad? En este caso, voy a resaltar acá que tenemos como un insumo, ¿sí? Como una parte de nuestra mezcla, 100 kilogramos de café tostado. Entonces, para empezar, esa vendría a ser nuestra primera restricción. Y la otra, aquí tenemos como 1.300 kilogramos de café natural, ¿no es cierto? Ahí está. Vamos a ver si tenemos alguna otra restricción más, pero por el momento son estas dos que están muy claramente definidas. Y fíjense, nos dice esta distribuidora que realiza dos tipos de mezclas. La primera nos dice que contiene 50% de café natural y 50% de café tostado. Entonces, de esos kilos de la mezcla 1, el 50%, ¿sí? De todo lo que se fabrique, que se elabore, el 50% va a ser café natural y el 50% va a ser café tostado. En cambio, en la mezcla número 2 nos dice que tiene 3 partes de café natural, ¿sí? Y una parte de café tostado. Entonces, esto simplemente es anotarlo. Para empezar, nuestra primera limitante, 1.000 kilogramos de café tostado, ¿no es cierto? Ya sea en la mezcla 1 o en la mezcla 2, no podemos nosotros
utilizar más de esos 1000 kilogramos, ¿no es cierto? Entonces, estos 1000 kilogramos es lo máximo. Por lo tanto, nuestra restricción va a ser un menor o igual, ¿sí? Y vamos a ir anotando que esto se refiere justamente al café tostado que se tiene. Bien. Ahora, ¿cuánto se gasta en la mezcla número 1? ¿Sí? Fíjense que nos dice un 50%, ¿no es cierto? 50% de no sabemos cuántos kilos se vayan a fabricar. Entonces, eso siempre lo vamos a anotar, por favor, en proporción. Así, 0,5 sería para los kilos que se vayan a preparar de la mezcla más de café tostado. ¿Sí? ¿Cuánto sería para la mezcla número 2? Aquí nos dicen, ¿no es cierto? La segunda mezcla contiene 3 partes de café natural, ahí es café natural, por cada parte de café tostado. Entonces, de café tostado, solamente una parte, ¿no es cierto? Y si nos dice 3 partes del natural y una parte del tostado, entonces en total están entrando 4 partes, ¿no es cierto? El total. Por lo tanto, sería correcto colocar esto como quebrados o si gustan ustedes también como decimales, no hay problema. Yo lo voy a colocar como quebrado para resaltar que va una parte nada más y un cuarto del café o para la mezcla número 2 del café tostado. Esto es para la mezcla 2. Ahí está. Muy bien. De la misma manera, tenemos que hacer la restricción para el café natural. Y simplemente voy a cambiar la información porque tenemos las variables. Esto se refiere al café natural. El café natural, lo que tenemos como máximo son 1300 kilogramos, ¿no es cierto? Y nos dice, en la primera mezcla se tiene de café natural también 50%. Ahí está. Pero, y ya lo tenemos, ¿no es cierto? 0,5 de X1. Pero para el la mezcla número 2, ¿cuánto se utiliza de café natural? Nos dice 3 partes de café natural. Entonces, vamos a cambiar simplemente este quebrado. 3 cuartos, ¿sí? Para todos, para toda la fabricación de la mezcla número 2. Bien, con esto habíamos concluido estas dos restricciones y nos fijamos si es que tenemos alguna otra restricción más. Creo que no. No, no es cierto. La única restricción que nos faltaría anotar es justamente la restricción de no negatividad. Entonces vamos a anotar nuestra variable genérica, que es la XJ, y todas las XJ deben ser mayores o iguales a 0. Muy bien, y con esto habríamos concluido eh, la formulación de este primer problema de mezcla. Ahora bien, en los problemas de mezclas hay una clasificación bastante variada, son de diferentes tipos. Este es el tipo más sencillo. Vamos a ir haciendo a medida de que pasen los ejercicios con un poquito de más dificultad. Entonces, no sé si habría alguna duda en este primer problema. Me imagino que no, pero de todas maneras, si tuvieran alguna duda, por favor, escríbanla para que podamos responder. Bien, vamos a pasar al siguiente problema, que también es un problema de mezclas. Lo vamos a leer inicialmente y vamos a tratar de ver cómo lo vamos a resolver. Nos dice, esta compañía, Especies Unión, tiene un stock limitado de 2 hierbas que se utilizan en la producción de aderezos. Nos dice, entonces, tengo ingredientes y voy a fabricar aderezos. La empresa nos dice, usa los 2 ingredientes que se llaman HB1 y HB2 para producir ya sea aderezo de curry o pimentón. El departamento de mercadotecnia informa que, aunque la empresa puede vender todo el aderezo de pimentón que pueda producir, solo puede vender hasta un máximo de 1500 botellas
curry no es de la misma manera. Se puede vender hasta un máximo de 1500 botellas nada más. Nos dice a continuación, las hierbas no utilizadas, ¿sí? Estos ingredientes que no están siendo utilizados, lo que sobra se puede vender a 375 pesos la onza, ¿sí? De HB1 y 167 pesos la onza de HB2. Nos dice maximiza el ingreso de la empresa. Y a continuación nos presentan una tablita, ¿no es cierto? Que tenemos ya la misma información que hemos leído y alguna más. De curry, fíjense que tenemos ingredientes HB1, HB2. ¿Cuánto se necesita? ¿No es cierto? En onzas por botella, nos dice, ahí están las unidades en la tablita. Entonces, 5 onzas por cada botella de 5 onzas de HB1 por cada botella de curry. 3 onzas de HB2 por cada botella de curry. Lo propio para el pimentón. Nos dice los ingredientes, ahí está lo máximo que tenemos, tanto para el HB1 como para HB2. La demanda que nos estaba mencionando antes, el curry, 1500 botellas, ¿no es cierto? Como máximo. Y del pimentón es ilimitado. El precio de venta por botella, ya, del aderezo curry, tenemos 2.750 y para el pimentón, 1.300. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nuevamente? Analizo si va a ser una minimización o una maximización. Vamos a marcar acá. Aquí tengo, me dice, debo maximizar el ingreso de la empresa. Y aquí justamente es eso, ¿no es cierto? Me da el precio de venta en la tablita. Bien, vamos a insertar nuevamente nuestra ecuación, donde la función objetivo nos dice que también es una maximización de z. Y esto va a ser igual a dos cosas, ¿no es cierto? ¿Cuántas variables voy a tener? Voy a tener una variable de la mezcla de, o del aderezo de curry y otra para el aderezo del pimentón, ¿no es cierto? Voy a poner por ahora solamente las variables, pero cada una va a estar especificada. Voy a tener X, que no sea mayúscula, voy a tener XC para el curry, más, por otra parte, voy a tener XP, XP para el pimentón, ¿sí? Para que no nos vayamos a confundir. Ahora sí, ¿cuánto es el ingreso del curry? Tenemos 2.750. Y para el pimentón tenemos 1.300. Bien. Eso sería nuestro ingreso, ¿verdad? Por si acaso, si tuviéramos cualquier duda en algún momento del ejercicio, escríbanlo. A ver, ¿qué es lo que tenemos como disponibilidad? De ahí vamos a sacar nuestra restricción. Tenemos como disponibilidad, ¿sí? Onzas de HB1 y onzas de HB2. Entonces, como máximo, me dice, puedo gastar 10.000 onzas de HB1, pero en la fabricación de ambos aderezos, ¿no es cierto? Esto va a ser, vamos a colocar aquí HB1. Eso es lo máximo que podemos gastar. Y lo vamos a colocar así. Recuerden que la restricción es menor o igual. Por otra parte, también tenemos un máximo para las para HB2. Eso sería 8.500. De la misma manera tenemos un menor o igual. Y esto se refiere a HB2. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿cuánto de HB1 necesito para el curry? ¿Cuánto de HB1 necesito para el pimentón? Aquí tenemos, ¿no es cierto? Por cada botella, nos dice onzas por botella. Por cada botella yo gasto 5 onzas de HB1 para el curry y por cada botella, ¿sí? Yo gasto 2 onzas de HB1 para el pimentón, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar 5 para onzas. ¿Cuántas botellas vamos a fabricar del curry? ¿No es cierto?
Por otra parte, vamos a gastar más 2 onzas. ¿Por cuántas botellas se fabrican de pimentón? Ahí está. Y lo propio vamos a hacer para HB2. Fíjense que para HB2 es 3 para el curry y 3 también para el pimentón. Entonces vamos a tener 3 para el curry y más 3 para el pimentón. Bien. Hasta ahora no he escuchado ningún comentario, tampoco he visto que hayan compartido en el chat ningún otro comentario. Habríamos tenido acá todas nuestras restricciones. Bueno, nos faltaría una, ¿no es cierto? Que nos dice el máximo de botellas de curry que se pueden vender, ¿no es cierto? Acá está, lo estoy sombreando, solo se puede vender hasta un máximo de 1.500 botellas de aderezo de curry. Entonces, todas las botellas que se vayan a fabricar de curry, que serían XC, XC, no pueden sobrepasar las 1.500 botellas, ¿verdad? ¿Existe alguna otra restricción más? Además de la de no negatividad, que bueno, directamente la vamos a poner acá a continuación. Hoy habríamos terminado el problema. ¿Alguna duda? Ay, por favor, díganme si todo está correcto, nos falta algo o ya podemos pasar al siguiente ejercicio. Inge, XP sería sin restricciones. Exactamente. XP sí nos dice que se puede vender ilimitado. Ahora, una cosa es la definición de las variables de no negatividad, ¿no es cierto? No sería así sin restricción para su definición, porque eso involucraría de que vendas negativas botellas de pimentón, ¿no es cierto? Entonces eso no es lógico. Sí tiene su restricción de no negatividad. Ahora, aquí cuando nos dice que todo el aderezo del pimentón que se pueda producir se puede vender y por eso nos dice acá en las botellas de pimentón que la demanda es ilimitada, nos está diciendo que no tiene una restricción así como el aderezo del curry. El aderezo del curry tiene una restricción, tiene una limitación, ¿no es cierto? Que solamente puedes vender hasta 1.500 botellas, pero el pimentón nos está diciendo que es ilimitado, o sea, todo lo que nosotros podamos producir, ¿sí? Mientras más, mejor, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera no colocamos ninguna restricción, ¿ya? Por eso no hay restricción del pimentón. No es lo mismo, por si acaso, para la definición de las variables. Las variables siempre deben cumplir la no negatividad, ¿ya? Muchas gracias por la pregunta. Ah, ahí estaba, perfecto. Aquí tenemos la pregunta que estaba esperando que me hagan. Nos dice su compañero qué pasa con las onzas que no son utilizadas, ¿no es cierto? Exactamente, también sería un ingreso de HB1 y HB2. Fíjense, entonces no nos vayamos a olvidar de esta pequeña oración, ¿no? Que nos dice, las hierbas no utilizadas se pueden vender, es decir, lo que a mí me sobra, después de haber producido todo lo que pueda de curry, pimentón, etcétera, nos quedan, ¿no es cierto?, los ingredientes. Entonces, esos ingredientes de HB1, HB2 que no estoy utilizando, los puedo vender como tal. Y eso también sería un ingreso para la empresa. Y fíjense que la orden me dice maximice el ingreso de la empresa. Entonces, no puedo dejar de lado estas ventas, ¿no es cierto?, de la materia prima sería. Entonces, aquí fíjense que voy a tener dos variables más, ¿ya? Entonces, eh, vamos a colocar aquí a continuación en la función objetivo cuánto es lo que ingresa por HB1 y por HB2. Obviamente de las onzas, por cada onza voy a tener 375. Vamos a colocar
más 375. Directamente lo pueden colocar como X sub HB1, pero yo lo voy a colocar directamente HB1, como si fuera la variable directa, más 167 onzas HB2, ¿sí? Entonces, para empezar aquí, tenemos que hacer una pequeña, o marcar una pequeña diferencia, ¿no es cierto? Estas XC, XP significa cantidad de botellas, ¿no es cierto?, a fabricar. Y esta HB1, HB2 significa cantidad de onzas que no se han vendido, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ese ingreso más. Ahora otra cosa. Fíjense que en nuestra función objetivo nosotros tenemos 4 variables de decisión, ¿no es cierto? Aquí están las 4 variables de decisión. Pero en mis restricciones que he anotado en la parte de abajo no figuran ni HB1 ni HB2. Lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es que sí o sí tenemos que ingresar de alguna manera esas variables también en las restricciones. En este caso, esto es simplemente la explicación, ¿no?, a qué corresponde. Ahí está. Bien, entonces fíjense, vamos a volver a leer con detenimiento. Nos dice, las hierbas no utilizadas se pueden vender. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que de todo el HB1 que tengamos, aquí está que son 10.000 onzas, lo que no utilice lo voy a vender. Por lo tanto, voy a generar una nueva restricción, pero esta restricción va a ser de igualdad. Fíjense cómo lo voy a escribir. En este caso, ¿dónde estoy gastando HB1? Estoy gastando en la fabricación de botellas de curry, estoy gastando en la fabricación de botellas de pimentón y además me va a quedar un pequeño residuo, ¿no es cierto? Una cierta cantidad de onzas de HB1. Y todo eso tiene que ser igual a las 10.000 onzas que yo tengo disponibles, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que hemos obtenido una nueva restricción. Y de la misma manera va a pasar para HB2. Estamos gastando, fíjense, 3 onzas de HB2 para la fabricación de cada botella de curry. 3 onzas de HB2 para la fabricación de cada botella de pimentón. Y además vamos a tener una cierta cantidad de onzas HB2, ¿sí? Y esto tiene que ser exactamente igual a las 8.500 onzas que tenemos, ¿no es cierto? Y eso correspondería a HB2. Ahora fíjense, en este caso, bueno, más adelante vamos a ver, pero de todas maneras les adelanto, se han generado restricciones redundantes, ¿sí? Porque aquí fíjense que tenemos una restricción bastante parecida, que es menor o igual a estos 10.000, y aquí tenemos las mismas variables, bueno, y una más, pero aquí vamos a tener una restricción mucho más específica con igualdad. Entonces, esto vamos a ver que en algún punto en la resolución va a ser un poco redundante. De todas maneras, nosotros vamos a notar todas las restricciones que se han generado, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos todas nuestras restricciones, todas nuestras variables. En este ejercicio no habían sido simplemente 2 actividades o 2 variables de decisión, sino 4 en total, ¿no es cierto? Bien, ahora sí, no sé si tuvieran alguna duda más para este ejercicio o podríamos pasar al siguiente. Bien, si no tenemos otras dudas, pasaremos al siguiente ejercicio. A ver, nos dice, se desea obtener una mezcla, ¿sí?, de petróleo a partir de 4 crudos de distintas procedencias, cada uno de los cuales tiene distintas características. En la tabla adjunta se detallan distintos crudos, 4 en total, voy a decir. Y sus características más importantes, el tanto por ciento de azufre, la densidad y el precio por toneladas métricas en pesetas.
Ahí tenemos el origen de donde proviene Kuwait, Arabia, Noruega y Venezuela. ¿Sí? Las características que cumplen el porcentaje de azufre, la densidad y también el precio. ¿Ya? El precio nos dice por, esto me imagino que son en peseta, el precio por tonelada métrica en peseta. Se exige, me dice, que la mezcla tenga unas características concretas. Fíjense que esta es una palabra bastante específica, ¿no es cierto? Nos dice características concretas que se traducen en un porcentaje de 40% de contenido de azufre y una densidad igual al 91%. Se desea que el precio de la mezcla sea el mínimo. Entonces, fíjense que ahora estos son los ingredientes que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y lo que me va a costar, tengo que minimizarlo. Por eso me dice, se desea que el precio de la mezcla, de estos 4 crudos en total, sea mínimo. Entonces de ahí voy a obtener mi función objetivo, ¿cierto? Ahora bien, la función objetivo va a contar, vamos a bajar para que podamos trabajar aquí y podamos observar el enunciado y el modelizado del problema, ¿sí? Ahí está. Bien, entonces ya sé que va a hacer una minimización. Vamos a tener una función objetivo de minimización de z, ¿sí? Y vamos a contar con 4 variables, ¿no es cierto? Porque tenemos estos 4 ingredientes. Ahora bien, vamos a hacer una sola mezcla. Nos dice, se desea obtener la mezcla del petróleo. Y acá nos vuelve a decir, no se desea que el precio de la mezcla sea el mínimo. Entonces, de estos 4 ingredientes vamos a obtener solamente una mezcla, ¿ya? Entonces, los ingredientes que nos están costando, el precio de cada uno de los ingredientes, para empezar, nos cuesta 35.000, ¿sí? Que sería el crudo proveniente de Kuwait. Directamente vamos a colocar esa variable. Ya no voy a colocar las X otra vez para que se pueda apreciar mejor, ¿no es cierto? En vez de colocar X1, X2, X3, X4, vamos a colocar directamente sus iniciales. Por otra parte, tenemos 31.000 para Arabia, 39.000 en Noruega y 34.000 Venezuela. Entonces, fíjense, estos serían sus precios por toneladas en pesetas. Entonces, por cada tonelada que nosotros gastemos del crudo de Kuwait, ¿sí? Su precio es 35.000. Por cada tonelada que gastemos en la mezcla del crudo de Arabia, el precio es, o el costo es 31.000. ¿Sí? Así sucesivamente. Muy bien. Ahora nos dice, se exige que la mezcla tenga unas características concretas. Y esta palabrita es la que quisiera resaltar, en su defecto vamos a subrayar. Cuando te dice que sea inconcreto o te especifica que no puede ser de otra manera, sí o sí en la restricción se debe colocar lo que es la igualdad. ¿Ya? Entonces, debemos cumplir sí o sí el 40% del contenido de azufre y la densidad del 91%. Ahora bien, esto pero nos dice de la mezcla. Siempre que se les hable de una sola mezcla, se supone que todos estos ingredientes, entre comillas, o todos estos crudos, van a formar una sola mezcla, ¿no es cierto? Vamos a tener un porcentaje o una parte del crudo de Kuwait, ¿sí? Lo vamos a mezclar con una parte o un porcentaje del crudo de Arabia y con el crudo de Noruega y con el crudo de Venezuela, y vamos a tener una sola mezcla, ¿no es cierto? Un 100%. Entonces, esa es la restricción más importante que nosotros tenemos que anotar. Que nos dice todo lo que nosotros vayamos bueno, todo lo
el crudo de Kuwait, ¿sí? Esta parte, más todo el crudo de Arabia, más todo el crudo de Noruega y todo el crudo de Venezuela, que ya les he dicho en diferentes partes, porcentajes, etcétera. Todo esto tiene que generar un 100% o en su defecto, siempre para las ecuaciones anotar esto en proporción. Una parte del crudo de Kuwait, una parte de Arabia, Noruega, Venezuela, va a formar uno de qué, uno que representa toda la mezcla o el 100% de la mezcla, ¿sí? A eso se refiere. Aquí se los voy a anotar, esta es la mezcla, ¿ya? Bien, entonces, una vez anotando esta restricción que es la más importante, nos abocamos a las restricciones que nos pide que cumpla ciertas características, ¿no es cierto? Para empezar, la mezcla, ¿sí? Tiene que cumplir el 40% de contenido en azúcar. Entonces, eso es lo que vamos a anotar. Aquí tenemos 40% de contenido en azufre, otra vez 0,4. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere al contenido en azufre. ¿En azufre de qué? De la mezcla. ¿Ya? Bien. Entonces, como es una especificación, es una restricción concreta, aquí lo que tenemos que anotar ya no va a ser una desigualdad, ¿no es cierto? Es una igualdad. Entonces, bien, me fijo, ese contenido de azufre en porcentaje nuevamente, cuánto lo tiene cada parte del crudo de Kuwait. Entonces, 0,45, ¿sí? Por lo que mezclemos de el crudo de Kuwait, más 0,4 correspondiente a Arabia, más 0,38 correspondiente a Noruega y más 0,41 correspondiente a Venezuela, ¿sí? Toda esa mezcla en total no puede o tiene que ser exactamente igual a 0,4 de qué? De la mezcla. Acá podríamos colocar toda esta suma, ¿no es cierto? De la mezcla. O podríamos colocar simplemente este 1. ¿Por qué? Porque este 1 representa la mezcla. Entonces, como es 1, ya se obvia, ¿verdad? Simplemente 0,4 contenido en azufre, pero la mezcla. Vamos a hacer lo propio, pero para la densidad. Bien. Ahora, lo que debe cumplir de la densidad, que también es concreto, es un porcentaje de 91%, ¿no es cierto? Lo anotamos en proporción siempre. Y esto corresponde a la densidad de la mezcla. La densidad de la mezcla. Ahora bien, las características de cada uno de los crudos. Nos vamos a la tablita, nos fijamos la columna de densidad. Para Kuwait, la densidad correspondiente es 0,91. Para Arabia, la densidad correspondiente es 0,95. Para Noruega, tenemos 0,89. Aquí. Para Noruega tenemos 0,89. Y para Venezuela tenemos 0,92. Y eso tiene que ser exactamente igual, y toda la suma a 0,91, pero densidad de la mezcla. Bien. No tenemos más restricciones acá. ¿Sí? La única restricción que nos faltaría sería la de no negatividad. Vamos a copiarnos todas las variables que tenemos. Aquí no hemos anotado la variable genérica justamente para poder diferenciar. Vamos a notar que todas estas partes del crudo deben ser mayores o iguales a 0. ¿Sí? Lo único que vamos a hacer es
cambiarlo para que se note que todas y cada una de las variables tienen que ser mayores o iguales a 0. Y con esto habríamos terminado este problema. Como pueden observar, para mezclas son diferentes, ¿sí?, tipos, desde lo más sencillo hasta lo un poquito más complicado de comprender. Tienen ustedes un ejercicio más que ya debería estar, bueno, ya de todas maneras ya está cargado en el Classroom. Sí, este que es el 11. Este les voy a pedir por favor que lo resuelvan para la siguiente clase. Y si tenemos alguna duda, la siguiente clase lo ven, ¿ya? Pero este 11 por favor queda como tarea. Esta tarea por favor no es para presentar, es simplemente para que ustedes lo hagan en casa. Y si tienen alguna duda, la siguiente clase me pregunta. Bueno, bien. Si no tenemos mayor duda, ya podríamos pasar a otro tipo de problemas que serían los problemas de inversión. ¿Qué Y vamos a que se hacer? está entrecortando. A ver, ¿tenemos algún problema con el audio, con la imagen? ¿Se escucha claro? ¿Se escucha bien? Ya. Muy bien, siempre vamos a tratar de revisar, por favor, a veces tenemos problemas de audio, ya sea desde la emisión o en la recepción, ¿no es cierto? Siempre tratemos de contar con datitos o con un buen Wi-Fi, aunque esté cableado, ¿no es cierto? Mucho mejor el internet para que así no tengan problemas ni en el audio ni en el video, por favor. De todas maneras, cualquier duda que tengan o cualquier problema que tengamos, en ese momento me lo hacen saber para que podamos subsanar. A ver, vamos a ver entonces estos problemitas. Fíjense que solamente son dos los de inversión y son de los más sencillos. No les he querido sobrecargar. Sé que en mezclas tienen un poquito más de dificultad. De todas maneras, les estoy dejando este de tarea. Y vamos a hacer estos dos ejercicios de inversión. A ver, vamos a empezar con el primero. Estos enunciados también ya deberían estar colgados en su Classroom, ya lo pueden encontrar, ¿sí? Los dos enunciados están. Bien, comencemos entonces. Nos dice, considere usted que dispone de un capital de $21,000 para invertir en la bolsa de valores. Le dice, un amigo le recomienda dos acciones que en el último tiempo han estado al alza, acción A y acción B. La acción A tiene una rentabilidad del 10% anual y la acción B del 8% anual. Entonces, eso es los intereses, lo que va a redituar, ¿no es cierto? Su amigo le aconseja tener una cartera equilibrada y diversa y por tanto le recomienda invertir un máximo de $3,000 en la acción A y como mínimo $6,000 en la acción B. Entonces, fíjense que ella me está dando requerimientos, me está dando restricciones. Además, me dice que la inversión en la acción A debe ser menor o igual que el doble de la inversión destinada a la acción B. Me dice, usted requiere formular un modelo de programación lineal que permita obtener la política de inversión con la máxima rentabilidad anual. Entonces, nuevamente, ¿no? Yo tengo que ver en qué párrafo o en qué oración está diciendo que sea una maximización o una minimización. Entonces, me dice, usted quiere formular un modelo de programación lineal que permita obtener la política de inversión con la máxima rentabilidad anual. Entonces, claramente está que es un problema de maximización, ¿no es cierto? Vamos a insertar nuestra ecuación de la función objetivo en la que voy a notar que es una maximización de Z y vamos a ver qué es lo que queremos maximizar. Me dice, quiero maximizar la rentabilidad anual. ¿De dónde voy a obtener rentabilidad? ¿De dónde voy a obtener intereses? ¿No es cierto? Nos dice que la acción A tiene una rentabilidad, claramente ahí está, del 10% anual
y la acción B tiene una rentabilidad del 8% anual. Entonces, otra vez anotamos 0.1, por favor no olviden, siempre tienen que anotar esto en proporción. Aquí sí podríamos anotar nuestras variables de manera habitual, que sea X sub A, ¿sí? Más 0.08, que sea para la acción B, representada por X sub B. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso es lo que queremos maximizar. ¿Cuánto de dinero? ¿Sí? En la acción A me reditúa 0.1. ¿Cuánto de dinero de la acción B me reditúa 0.08? El dinero en total que yo tengo, ¿sí? El dinero en total que yo tengo son los $21,000, ¿no es cierto? Pero aquí claramente me está diciendo, usted dispone de este capital para invertir en la bolsa de valores. No me está diciendo usted invierte todo, ¿no es cierto? Me está diciendo usted dispone. Entonces, si yo quiero, puedo invertirlo todo. Si yo quiero, puedo invertir un poco menos, ¿no es cierto? Ese es el cuidado que ustedes tienen que tener al leer los problemas cuando existen palabras un poco ambiguas como es que usted dispone, me está diciendo, ¿no es cierto? No es como en el anterior ejercicio que nos decía que tenían actividades concretas, ¿no es cierto? Si aquí me hubiera dicho, usted tiene que, ¿sí?, invertir los $21,000 o usted invierte en total $21,000, ahí se viene lo que es la igualdad. Pero cuando hay un poco de ambigüedad, siempre, por favor, utilizaremos las desigualdades. Entonces, lo primero que tengo que anotar como restricción para este problema es justamente que nosotros podemos invertir hasta un máximo de $21,000 entre lo que invertamos en la acción A, ¿sí?, más lo que vayamos a invertir en la acción B, ¿sí? Es eso lo que vamos a anotar ahí. Ahí tenemos la suma, me dice, tiene que ser menor o igual a los $21,000 que nosotros disponemos. Bien. Una vez entonces anotada esta restricción, vayamos a ver las otras restricciones. Me dice, un amigo le recomienda estas dos acciones, la A y la B. La acción A tiene esta rentabilidad, la acción B tiene esta otra rentabilidad. Su amigo nos dice, le aconseja tener una cartera equilibrada y diversa. Por lo tanto, le recomienda invertir un máximo de $13,000 en la acción A. Entonces, aquí lo voy a sombrear esta recomendación para que veamos, ya que sea de ese color. Les recomiendo invertir un máximo de $13,000 en la acción A. Entonces, vale decir que la cantidad de dinero que nosotros vayamos a invertir en la acción A no puede sobrepasar de estos $13,000, ¿no es cierto? Ahí está nuestra primera, bueno, nuestra restricción correspondiente a lo que está sombreado, ¿no es cierto? Y como mínimo nos dice a continuación $6,000 en la acción B. Entonces aquí tenemos otra restricción. Como mínimo $6,000 en la acción B. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ayudar con esta pequeña desigualdad. Ahí está. Todo lo que nosotros vayamos a invertir en la acción B nos dice que sea como mínimo $6,000. Y si es como mínimo, fíjense que esta desigualdad tiene que ser mayor o igual, ¿no es cierto? Si me dice como mínimo $6,000, entonces en XB $6,000 o más, ¿no es cierto? Es por eso que hemos colocado un mayor igual para XB. Además, me dice, la inversión en A debe ser menor o igual que el doble de la inversión destinada a B. Entonces aquí claramente tengo
una tercera restricción, que a veces es un poquito complicado, pero este tipo de restricciones tienen que tomárselas bien literal, ¿sí? Entonces me dice, vamos a empezar, fíjense cómo voy a escribir esta restricción. La inversión en la acción A, listo, me copio lo que es la parte de inversión en A. Ahí está, me dice, debe ser menor o igual, me dice menor o igual, entonces coloco simbología, menor o igual que el doble, me dice, que el doble de la inversión destinada a la acción B. Entonces, 2 veces la acción B. Ahí tenemos. Entonces, por si acaso, la vamos a revisar. Y leemos, ¿no es cierto? La inversión en la acción A debe ser menor o igual, está la inversión en A debe ser menor o igual, el doble de la inversión destinada a la acción B. Está 2 veces lo que se invierte en la acción B. Y con eso habríamos terminado esta restricción, ¿ya? Bien, la única restricción que nos faltaría sería la restricción de no negatividad, ¿no es cierto? Que directamente la vamos a anotar acá al final. Y con eso habríamos concluido esta formulación, ¿sí? Bien. No creo que en este problema haya mayores dudas. Los problemas de inversión sencillas o directas son bastante fáciles. Vamos a hacer de todas maneras un problema más, ¿sí? Aquí lo tenemos. Ahí está. Tenemos. Y es de la misma manera. Me dice, una persona desea invertir un máximo de 5,000 pesos. Otra vez me dice, desea invertir un máximo de, no me dice, desea invertir exactamente, ¿no es cierto? Máximo de 5,000 pesos durante el próximo año en 2 tipos de inversión. Nuevamente tenemos, ¿no? La inversión A reestructura 5%, la inversión B reestructura 8%. La investigación de mercado recomienda una asignación de por lo menos 25% en A y cuando mucho 50% en B. Además, la inversión de A me dice debe ser por lo menos la mitad de la inversión en B. Fíjense que es prácticamente el mismo ejercicio, pero ha cambiado algunas cositas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a copiar la mayoría para simplemente tener que modificar. ¿Okay? Ahí está. Bien, entonces, la inversión en A te reditúa para empezar 5%, ¿sí? Cambiamos 0,05. No me está diciendo 50%, solamente me dice 5%. Y la inversión en B es 8%, eso ya está. Listo. La investigación de mercado me dice, recomienda una asignación de por lo menos 25% en A. Pero bueno, para empezar, todo lo que vayamos a invertir en A más todo lo que vayamos a invertir en B no puede pasar de los 5,000 pesos en este caso. ¿No es cierto? Aquí está. Nosotros tenemos, o esta persona desea invertir un máximo de 5,000 pesos. Ahí tenemos nuestra restricción. Ahora sí. La asignación me dice de por lo menos 25% en A. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo voy a establecer este porcentaje de lo que yo vaya a invertir? Hay una cosa que quiero que tomen en cuenta, que como no me está diciendo concretamente los 5,000 pesos, tú no sabes si es que vas a invertir los 5,000 o menos, ¿no es cierto? Y es por eso que también escribimos esta pequeña restricción, que lo que vayamos a invertir en total puede ser menor de estos 5,000 pesos. Por lo tanto, en cuanto me dice, debemos o se recomienda invertir 25% de este dinero de lo que se invierte en A, no puedo sacarle el 25% de estos 5,000. ¿Por qué?
porque te dice la asignación de por lo menos 25% en A y cuando mucho 50% en B. Si aquí nos hubiera dicho 25% del total que se tiene, bueno, ahí ya hubiéramos sacado el 25% de 5.000, pero no me lo está diciendo, no me lo está especificando. Es por eso que debemos tener mucho cuidado en la lectura de nuestros enunciados. Si no me especifica, sí que es del total, obviamente se refiere al 25% de lo que se vaya a invertir, que en realidad nosotros no sabemos cuánto vaya a ser, ¿no es cierto? Porque podría ser menor o máximo 5.000. Entonces, nosotros sabemos que la suma de XA más XB es todo lo que se vaya a invertir, que podría ser o no los 5.000 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a anotar esta restricción de que por lo menos del 25% de lo que se vaya a invertir se invierta en A? Entonces decimos que para XA el por lo menos significa mayor o igual, ¿cierto? El 25% lo vamos a anotar como tal 0.25. Y de todo lo que se vaya a invertir, sabemos que es la suma de XA más XB. Entonces, anotamos de todo, ¿cierto? Esta suma es lo que se va a invertir, que no sabemos si es exactamente los 5.000, por eso lo estamos anotando. Si supiéramos que es exactamente los 5.000, pues fácil, le saco 25% de estos 5.000 y anoto ese número, ¿no es cierto? Pero acá no sabemos a ciencia cierta si es que vamos a invertir los 5.000 en total. Por eso se anota de esta manera. Y cuando mucho nos dice 50% en B. Entonces en B, cuando mucho significa menor o igual, ¿no es cierto? No nos podemos pasar de ese 50%. Y lo mismo, anotamos 0.5 de que de todo lo que se vaya a invertir en total. Ahí está. Además, me dice, la inversión en A debe ser por lo menos la mitad de la inversión en B. Ahí. Entonces, lo que vayamos a invertir en A dice, debe ser de por lo menos. El por lo menos es mayor o igual. Y me dice por lo menos a la mitad de la inversión en B. Entonces aquí debo colocar la mitad de lo que se va a invertir en B. Esto va a ser un medio o si quieren 0,5 de XB. Y ahí concluimos con nuestra restricción de no negatividad. ¿Sí? No tenemos otra restricción más. Entonces, fíjense que en estos problemas de inversión debemos tener también cuidado, pero con la lectura de nuestro enunciado, ¿no es cierto? Y definir claramente si es que hay alguna ambigüedad o no. Si nos dice concretamente, ahí perfecto, tenemos una igualdad y no vamos a tener mayor problema, ¿no es cierto? Con todo lo que se vaya a invertir. Pero si nos dice como un máximo de o del total invertido, etcétera. Entonces sí, tenemos que tener cuidado y anotarlo de esta manera en su formulación. Bien, no sé si hasta acá tienen alguna duda más, algún problema, si todo está claro. Bien, no tenemos mayores dudas. En este momento vamos a detener nuestra grabación.